Tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la clase. Hoy día vamos a ver el tema de exportaciones. Hay un ejercicio que me gustaría que ustedes puedan resolver, pero hay una dificultad acá para subirlo. Vamos a ver. Muy buenos días a todos. No se puede subir el documento. Estoy tratando de subir un documento acá para que puedan ustedes utilizarlo. Bien, buenos días con todos. Bueno, en realidad parece que hay dificultades. Hay dificultades. El archivo trataré de subirlo de otra manera. Eh, Hay también un ejercicio que quería subirlo, pero también existe dificultades. Lo voy a subir a través del Patmos. En principio, el tema que habíamos terminado de ver anteriormente era la compra-venta internacional. Habíamos estado hablando sobre la compra-venta internacional y así como cuando nosotros, bueno, no hay imagen. ¿Cómo no hay imagen? Sí, les estoy diciendo de que hay una dificultad allí. Estuve tratando de subir el archivo y no lo acepta. No lo acepta, ¿no? En todo caso, voy a ver si puedo con otra computadora. Ujú. Pero debe ser igual la misma, ¿no? La misma situación. ¿No me ven? Oy, oy, oy. Qué dificultad. Ya. Ya, listo. Ahora sí me ven. Sí, ¿verdad? Veamos. Ya. Estamos
Estábamos conversando sobre el contrato de compra-venta internacional. Les decía que cuando nosotros al inicio del curso definíamos lo que era el contrato, hablábamos del contrato como una negociación que supone un comprador y un vendedor en el caso de la compra-venta y que se haya regulado pues de manera general en la legislación, el Código Civil como, o sea, de manera general como contratos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del contrato de compra-venta internacional, la compra-venta internacional se haya regulado a través de un convenio, es el convenio de Viena. Eh, el convenio de Viena establece las reglas que deben considerarse o deben... Muy bien, se había ido la señal por un rato. Les decía que el contrato de compra-venta internacional, bueno, a ver un ratito. Ya, ahora sí. Con respecto a la compra-venta internacional, les decía que las reglas que se deben tener en cuenta eh, para efecto del contrato de compra-venta internacional es la Convención de Viena. La Convención de Viena eh, en el marco en el marco de facilitar el libre comercio en el mundo, las Naciones Unidas, a través de la OMC, básicamente sí, la Organización Mundial de Comercio, propició, o sea, hubo una reunión, 1980, la Convención de Viena, que estableciera las reglas de juego que regularan el contrato de compra-venta internacional. Básicamente, los técnicos que forman parte de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional son los que elaboraron esas reglas de juego, esas normas, y son las que rigen el contrato de compra-venta internacional. Hay un ejercicio que he subido, bueno, tengo dificultades para subirlo, lo voy a subir, ¿no? O sea, no es necesariamente para que me lo presenten en sí, pero me gustaría, porque lo importante no es que ustedes me presenten trabajos básicamente, sino los trabajos, el sentido que tienen es que les permita a ustedes lo teórico aplicarlo, ¿no? O sea, aplicarlo, o sea, darle el sentido práctico, porque eso es lo que ustedes requieren o necesitan, ¿no? Para, para desempeñar, bueno, su trabajo. Entonces, hay un ejercicio, hay una práctica que voy a subir. ¿Qué es lo que se va a querer allí, no? O sea, son 3 o 4 casos prácticos en los que lo que busco es que ustedes, manejando la convención que regula el contrato de compra-venta internacional de mercaderías, de mercancías, o sea, ustedes señalen si es que resulta aplicable o no resulta aplicable y qué artículo resulta aplicable. Ustedes fácilmente pueden ingresar a la Organización Mundial de Comercio, o ustedes pueden ingresar la Convención de Viena de manera directa, y ustedes allí van a poder tener el documento que comprende todos los artículos que regulan la compra-venta internacional.
¿Ok? Entonces ese es un ejercicio, no olviden. Hoy día queremos hablar de las exportaciones. Lamentablemente, el archivo que tiene las ilustraciones para que ustedes puedan estar observando, lamentablemente estoy intentando en otra computadora subirlo y hay dificultades. Hay dificultades, pero normal, vamos a explicar nosotros la clase, no tenemos inconveniente en eso, ¿no? Hay un ejercicio, eso sí, lo he subido en la mañana, que ustedes tienen que hacer. Es un expediente relacionado con las exportaciones, o sea, un expediente de exportación. La idea es que ustedes sean los dueños de la empresa, o sea, se va a simular que ustedes tienen una empresa exportadora, tienen un producto que van a exportar y van a elaborar todo el expediente, la documentación que se requiere, toda esa documentación. También ustedes lo pueden obtener, lo pueden encontrar donde en las páginas web las páginas, hay varias páginas, información seria, por ejemplo, podemos sacar de la misma web, de la misma página del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tiene también el CISEX, tiene también hay otras páginas, la misma SUNAT, y pueden encontrar ustedes información y pueden entresacar los documentos que implican un expediente de exportación. ¿Ok? Sí, básicamente que es, por ejemplo, ustedes van a necesitar un certificado de origen, van a necesitar pues un DUA, van a necesitar probablemente una declaración jurada de valor, van a necesitar un contrato de compra-venta, van a necesitar una factura, van a necesitar una factura. eh, Básicamente son los documentos, o sea, que forman parte de un expediente de contratación, perdón, de un expediente de exportación. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a entrar en el tema. ¿Qué son las exportaciones? ¿No? Pero antes de eso, las exportaciones es una actividad propia del comercio exterior, ¿no es cierto? El comercio internacional en sentido genérico, el comercio internacional de manera genérica supone pues realizar una serie de actividades en las que las partes que realizan esas actividades son diferentes países, ¿no? Y hemos dicho nosotros que cuando hablamos del comercio internacional no necesariamente es solamente exportación e importación, sino hay otras actividades que suponen también comercio internacional. Cuando hablamos nosotros del comercio exterior, básicamente se refiere a la actividad que realiza el Perú con respecto a exportaciones o importaciones con otros países, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las actividades de comercio exterior? Básicamente son tres. Una es las exportaciones, otra es las importaciones y hay una tercera que se refiere al ingreso de mercadería de manera temporal dentro de nuestras fronteras. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de comercio exterior, supone pues estas tres actividades. Las exportaciones implican que el Perú va a vender, va a negociar con un país extranjero, ¿verdad? Las exportaciones suponen la salida de mercadería del Perú hacia el extranjero. Y las importaciones implican que mercaderías de otros países van a ingresar a nuestras fronteras. Es decir, las exportaciones suponen la salida de mercadería desde su lugar de origen, en este caso el Perú, hasta
el lugar de consumo, de uso o de consumo, que es un país extranjero. ¿Ok? Entonces estamos hablando nosotros de exportaciones. Y las importaciones supone que la mercadería tiene su origen en un país extranjero y ingresa al país, al Perú, para su uso o su consumo, ¿no es cierto? Y sin embargo, también existe, por ejemplo, situaciones o circunstancias en las cuales ingresa mercadería, sea solamente en tránsito o sea de paso. Ustedes saben, ¿no? Supongamos que van a negociar, pues, Ecuador con Chile, ¿no? Entonces, y el traslado o el transporte de la mercadería se va a hacer por tierra, por ejemplo, ¿no? Entonces, o por tren, si hubiera tren en este caso, o por barco, ¿no? Entonces va a cruzar, en el caso de tierra, va a cruzar nuestra frontera, ¿no? Pero es una mercadería que solamente va a ingresar al Perú en tránsito. Puede darse el caso que no solamente traspase nuestras fronteras, o sea, de manera inmediata, sino de repente de manera temporal permanezca aquí la mercadería, ¿no es cierto? Extraída en un vehículo, es acá y acá en otro vehículo lo traslada a Chile, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las cuales la mercadería extranjera ingresa, ingresa también al país, pero solamente en tránsito. Otras veces puede ser, por ejemplo, algunos bienes que son traídos para que sean arreglados aquí, dentro de la frontera, ¿no? Hay mercaderías, maquinaria, por ejemplo, o también maquinaria que es alquilada por un determinado periodo de tiempo, ¿no? O sea, puede ser algunos meses, puede ser un año, ¿no? Entonces, también eso implica una actividad de comercio exterior muy distinta, por ejemplo, como dijimos nosotros, las exportaciones, las importaciones, ¿no? Muy distintas. Muy bien, entonces estamos hablando de estas tres actividades. Ahora bien, específicamente, ¿qué son las exportaciones, no? Las exportaciones. Las exportaciones son la salida de mercadería nacional o nacionalizada. Miren ese término, o sea, mercadería nacional o nacionalizada. Puede darse el caso, por ejemplo, que aquí en el Perú puede ser un producto final o puede ser una materia prima que va a venderse fuera del país, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, un producto final o un bien final el que se va a negociar. Algunas veces puede requerirse materia prima que no se produce dentro del país. O sea, se trata de un producto que para su elaboración se requiere materia prima extranjera. Entonces, el producto final se elabora aquí, pero se ha utilizado materia prima, o sea, extranjera. Entonces, hablamos nosotros de mercadería nacionalizada. Entonces, cuando hablamos de las exportaciones, entonces, estamos hablando de productos o bienes que tienen su origen aquí dentro de nuestras fronteras. ¿Ok? Pueden ser productos nacionales si es que la producción y la materia prima es propia del Perú y serán nacionalizados cuando el producto final que se va a exportar utiliza materia prima que nosotros no tenemos, ¿cierto? Pero que requerimos. Hay materia prima. Entonces estamos hablando de, eh, estamos hablando nosotros de mercaderías nacionales o mercaderías nacionalizadas, ¿verdad? Que salen para su uso o consumo final fuera de nuestras fronteras. Bien, con respecto a las exportaciones, hay dos clases de exportaciones. Hay dos clases de exportaciones. Una es la exportación indirecta o pasiva y la otra es la exportación o las exportaciones directas o activas.
¿Cuál es la diferencia? ¿En qué consiste las exportaciones indirectas o pasivas? Hay empresas que evidentemente no tienen mucha experiencia en lo que se refiere a esta actividad, la exportación. Entonces, producen mercadería que es exportable, pero es otra empresa la que va a dedicarse a la actividad, a la exportación. Es decir, la exportación pasiva o indirecta es aquella en la que una mercadería que es producida por una empresa es transferida, o sea, a otra empresa dentro del país, y esta otra empresa es la que va a realizar la actividad de la exportación. ¿Ok? Entonces estamos nosotros ante las exportaciones indirectas o pasivas. Y las exportaciones directas o activas es aquella pues en la que la empresa, que es la que elabora, produce el producto o comercia el producto, o sea, la empresa, es la que realiza la exportación, realiza la actividad de la exportación. Entonces, estamos hablando nosotros de dos tipos de dos clases de exportación, ¿verdad? No nos olvidemos, la exportación directa y la exportación indirecta, o la exportación activa y la exportación pasiva. También nosotros podemos considerar que la exportación supone etapas, ¿no? Supone varias etapas. Hay una, hay una primera etapa que se da, por ejemplo, cuando la empresa no es necesariamente una empresa dedicada a la exportación, pero de manera ocasional, diríamos nosotros, un comerciante o alguien le hace un pedido, a la empresa, y ese pedido pues es la intención es que ese producto, ese pedido va a convertirse en un producto exportable, un producto que se va a exportar. Entonces estamos hablando nosotros de una etapa inicial en la que la empresa de manera ocasional, porque hay un pedido, va a exportar, ¿no es cierto? Esa es, diríamos nosotros, una primera etapa. Hay otra etapa ya en la que la empresa va a realizar exportación, pero de manera experimental, diríamos nosotros, experimental. La empresa, pues, en este caso, va a exportar, pero no de manera permanente, sino con cierta discontinuidad. Estamos nosotros ante la exportación, diríamos, experimental. Entonces, hay una distinción, como mencionábamos hace algunos instantes, respecto a la exportación ocasional con la exportación experimental, ¿no es cierto? En la exportación ocasional puede darse el caso, como le digo, que existe un pedido, la empresa no exporta necesariamente, pero hay un comerciante o hay diríamos, un importador que le compra o encarga para que se produzca esa mercadería que está requiriendo para vender al extranjero, ¿no es cierto? Y, o sea, no es exactamente la misma empresa la que exporta, ¿no es cierto? Lo otro es el caso de la exportación experimental. Ahora, la tercera etapa es la etapa de la exportación propiamente dicha. Aquí hay una empresa que ya realiza actividad exportadora, una empresa que se dedica a exportar mercadería al extranjero, ¿no es cierto? Esa es la exportación regular. O sea, estamos hablando de la exportación ocasional, la exportación experimental, la exportación regular, y puede darse el caso también que la exportación se haga a través de una agencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una empresa que hace exportación regular,
puede implicar que la empresa con su propio riesgo, o sea, va a realizar actividades de marketing, va a realizar actividades de hacer un estudio de mercado, va a correr con todos los riesgos que supone todo el proceso de exportación, ¿verdad? Algunas veces para ampliar, o sea, su mercado y facilitar que el país donde se va a llevar la mercadería pueda tener todas las facilidades para adquirir el producto exportable, establece una agencia, ¿no? Celebra un contrato de agencia, puede ser con gente del mismo país. Por ejemplo, estamos hablando nosotros si quisiéramos exportar determinados bienes que son adquiridos, por ejemplo, en Colombia, muy requeridos, eh, puedo yo establecer una agencia ahí en Colombia, ¿no? Puedo contratar gente de ahí de la misma colombianos para que en el lugar donde se supone tengo el mercado asegurado para adquirir el producto, venga y se informe del producto, venga y ahí haga el pedido del producto, o sea, establezca una agencia. Entonces estamos hablando de una etapa ya ciertamente de consolidación de la empresa exportadora, ¿verdad? Entonces hablamos de una agencia, o puede ser personal peruano que va, ¿no es cierto? Pero mucho más barato sería, por ejemplo, contratar gente de Colombia, ¿no? Y la última etapa ya es la etapa de crear una subsidiaria o establecer una subsidiaria exportadora. Una subsidiaria, ¿qué cosa quiere decir? O sea, la etapa final. Quiere decir, por ejemplo, que me resulta de repente más ventajoso, en vez de tener la fábrica aquí en el Perú, yo establezco una fábrica allá, o sea, pongo una fábrica allá, ¿verdad? Entonces, son las etapas. Va el exportación ocasional, la exportación, diríamos, la exportación experimental, la exportación regular, la agencia y una subsidiaria productiva, ¿ok? Ya pongo el negocio ahí. Piensen ustedes, por ejemplo, en los productos de marca que tienen origen en distintos países, ¿no? Vean ustedes en las ropas de marca de distintos países. Vean, solamente por ejemplo, las zapatillas. Estamos mal. Ya. Por mencionar, por ejemplo, las zapatillas Nike, las zapatillas Adidas, ¿no? Nike es una marca americana, Adidas es una marca alemana, pero si ustedes se van a las tiendas que venden estos productos, se van a dar cuenta que esas zapatillas, ¿dónde están hechas? En China, ¿no? Piensen. Es que resulta muchas veces mucho más rentable debido al costo de la mano de obra, que es mucho más barata, establecer en los lugares donde se va a producir, o sea, el precio ya más barato, las prendas o los productos, ¿no? Piensen ustedes en las diferentes marcas de computadoras que hay. Hewlett Packard, HP, ¿no? Apple, eh, Toshiba, eh, unas diferentes marcas de computadora, ¿no? Lenovo, diferentes marcas y hasta las marcas de teléfono, ¿no? Que son diferentes. El Sony, que originalmente es una marca japonesa, pero ¿dónde se fabrican? Se fabrican en China, ¿verdad? Porque resulta mucho más barato la mano de obra y entonces resulta mucho más barato fabricarlo. Hoy día, por ejemplo, hasta los automóviles americanos, ¿no? Que son las marcas americanas, ustedes piensen, y en las marcas japonesas.
y en las marcas coreanas. Hoy en día es raro, ya se está convirtiendo en algo raro, ya están viniendo, por ejemplo, ya son algunos modelos todavía se están fabricando en Japón, pero hay otros modelos de autos coreanos, de autos japoneses, de autos americanos, que ya se están fabricando en China, ¿no? Que en China, por ejemplo, autos, la Toyota, por ejemplo. Hay modelos que ya están empezando a ser fabricados, que están siendo fabricados, por ejemplo, en China, ¿no? Porque resulta mucho más barato, ¿no? Entonces, esa situación, o sea, puede darse cuando se considera que si yo puedo establecer una subsidiaria de producción, una fábrica o una empresa subsidiaria que me va a facilitar el producto, me va a facilitar, o sea, el comercio del producto exportable, ¿no? Del producto exportable. Eh, y eso, o sea, eso se da, eso se da. Ahora bien, con respecto a las exportaciones, hay un ejercicio que quisiera hacer con ustedes, ¿no? Cuando vamos a exportar, ¿qué es lo primero que debemos considerar, ¿no es cierto? ¿Verdad? El producto, hay que considerar el producto. Los países, en el Perú, por ejemplo, en los últimos años ha habido una difusión y se ha ido creando una cultura exportable, ¿no? Una cultura exportadora. Imagínense en los últimos años, yo recuerdo pues cuando estaba estudiando yo Derecho en la universidad, bueno, había la carrera ya de administración, ¿no? La carrera de contabilidad, o sea, eran carreras antiguas. Pero posteriormente, pues se le agregó ya no solamente administración y gerencia, sino administración, ahora es administración y negocios internacionales, ¿no? Ahora hay hasta especialidades de marketing internacional, o sea, porque hay una cultura exportadora, ¿no? Y esto responde también a una política de gobierno. El Perú en los últimos 20 años ha crecido económicamente, ha crecido. El año pasado para el Perú fue un buen año, ¿no? Hemos batido récords, hemos crecido más que en los últimos años, el año 2018, y eso tiene que ver con las exportaciones. En los 15 o 20 años, últimos 20 años, las exportaciones han ido creciendo, desde exportaciones de productos tradicionales y exportaciones de productos no tradicionales. Cuando nosotros hablamos de exportaciones tradicionales, o sea, nos referimos a aquella mercadería que de manera constante y permanente, resultado pues de que nos hemos especializado en ese tipo de materia prima exportable, caso por ejemplo de los minerales, ¿verdad? O sea, son exportaciones tradicionales. Y son exportaciones no tradicionales aquellas, pues, aquellos bienes, aquella mercadería que puede que no sea constante, ¿no? Puede que no sea constante, pero que también se negocia y se exporta a otros países, ¿no? Por ejemplo, los productos frutales, por ejemplo, ¿no? Son exportaciones no tradicionales. Son exportaciones tradicionales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, ¿no es cierto? El Perú hoy está entre los primeros lugares de los países productores de cobre en el mundo, ¿no? El Perú, por ejemplo, es exportador, es uno de los primeros países productores, si no el primero, el segundo país productor, por ejemplo, de harina de pescado, ¿no? De harina de pescado. Tenemos, o sea, son productos tradicionales, diríamos, son exportaciones tradicionales. Claro, también exportamos, por ejemplo, por supuesto, en el tema de aluminio,
en el caso del aluminio que dice que es un metal, forjado a partir de otros metales que también, o sea, expendemos, pero son exportaciones no tradicionales, no tradicionales. Entonces, en los últimos años nosotros hemos crecido. Miren ustedes que a pesar de la situación inestable que estamos viviendo nosotros aquí, a pesar de esa inestabilidad política que se ha generado a partir del cierre del Congreso, a partir de esa situación, eh, aún todavía los especialistas, los economistas, vaticinan o auguran de que el Perú no va a dejar de crecer, menos de 2,5% o 3%. Ahora, ese porcentaje puede resultar pequeño, pero mirado en términos generales, o sea, significan billones de dólares, ¿no? Hace pocos días, ustedes saben, ha habido una reunión en Paracas, en Nica, se ha reunido el presidente de Chile con el presidente de Perú, el presidente Sebastián Piñera con el presidente Vizcarra, ¿no? Y fue una reunión auspiciosa definitivamente y ustedes habrán escuchado al presidente Piñera decir, ¿no? Que somos en realidad Chile y Perú los países que en los últimos años han crecido a nivel, o sea, más que otros países en Latinoamérica, y es cierto, ¿no? Y no solo eso, sino también en el mundo entero, ¿no? O sea, el crecimiento de Chile y el crecimiento de Perú ha sido respetable. Respetable, ¿no? Respetable. Entonces, las exportaciones, o sea, constituyen pues una actividad fundamental. ¿Es importante exportar? Claro que sí, o sea, es importante. Por eso a los países les es necesario, o sea, fomentar las exportaciones, crear facilidades. Y los países pues establecen estrategias y elaboran su plan. El Perú tiene un plan estratégico, un plan nacional estratégico de las exportaciones, ¿no? Ese plan estratégico evidentemente se sustenta uno por ejemplo, fomentar la cultura exportable, ¿no? Fomentar la cultura exportable. Yo hace algunos días, por ejemplo, viajaba regresé de Trujillo, estuve en Trujillo, tomé en un terminal un taxi para que me lleve pues a un paradero para venir aquí a Ñaña, acá. Y el chofer vino conversando conmigo, imagínense, ¿no? Él me conversaba que él es taxista de hace más de 20 años, ¿no? Es su propio carro, pero que se va a dedicar a la exportación. O sea, a mí me llamó la atención, ¿no? Yo le hice algunas preguntas y conocía, ¿no? Él decía que su esposa pues había adquirido una herencia y que va a sembrar, y va a sembrar palta, y va a exportar palta. Y el señor conocía, ¿no? Y conocía la variedad de palta, imagínense, o sea, no es un profesional universitario, sin embargo es un hombre aparentemente común y corriente, pero bien instruido en el tema de exportaciones, y él entiende y ha entendido y perfectamente, ¿no? De que las exportaciones pues es una actividad, o sea, definitivamente rentable, ¿no? Más aún en el caso, por ejemplo, de ustedes, yo creo que ustedes deben pensar no en terminar la carrera solamente para luego bajo el brazo ir con su currículum y buscar trabajo, sino deben pensar que las herramientas que ustedes están adquiriendo a través de su preparación debe permitirles que ustedes mismos se conviertan pues en empresarios, ¿no? Y no solo empresarios, sino pensar, por ejemplo, en exportar, ¿verdad? Eh, los países, y en el caso del Perú, su crecimiento definitivamente ha respondido a que sus estrategias, gracias al plan que tiene, han dado resultados, ¿no? O sea, crear una cultura exportadora, como les dije, ¿no? O sea, hay una difusión, las universidades, ¿no? Hay centros de estudio, de mando medio, o sea, hay bastante información y eso significa pues de que hay una difusión de lo importante que es las exportaciones, ¿no? Entonces ustedes yo creo que deben ir pensando también. Y no es tan complejo porque basta darse cuenta qué es lo que están requiriendo, qué es lo que se requiere en el mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere en el mercado? Y la información está en las páginas, en las páginas
en páginas especializadas. Aquí en el Perú las informaciones están a la mano, ¿no? Cuando ustedes han ido a hacer el trabajo, el Tratado de Libre Comercio, ustedes entran a la página Acuerdos Comerciales y van a ver una lista de todos los países con los cuales el Perú tiene un tratado de libre comercio y van a ver varios puntos allí, el texto del tratado, alguna información del país y también una lista de algunos posibles negocios que pudiera darse con estos países, ¿no? O sea, tenemos un tratado de libre comercio con distintos países. Hay productos que ya exportamos, pero hay otros productos que podríamos exportar, ¿no? Por ejemplo, miren, a mí me gusta, por ejemplo, los arándanos, me gustan los arándanos, son deliciosos, y, pero es una fruta cara. Aquí casi los arándanos no son muy consumidos como en Estados Unidos. En Estados Unidos pues, es una fruta que tiene bastante consumo, ¿no? Entonces, nosotros en los últimos años se ha empezado a cultivar arándanos y estamos exportando arándanos. Exportamos de Estados Unidos arándanos y hay una necesidad de este tipo de fruta, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lugares, ¿no? Así es, o sea, hay bastante información en el diario, ¿no? Entonces, hay una cultura exportadora y eso es bueno, ¿verdad? Ahora, las exportaciones, un país también se interesa en incentivar las exportaciones porque las exportaciones van a permitir también fomentar, ¿qué cosa? La competitividad. ¿Qué va a permitir? Va a permitir fomentar el empleo. Porque piensen ustedes, ¿no? Si es que ustedes que son como 15 o 20 muchachos, ¿no? O 20 personas, piensa y tiene su negocio, ¿qué va a pasar? Van a necesitar gente, van a necesitar personal para su empresa, para su negocio. Eso significa que se va a elevar el empleo, o sea, va a haber gente que va a tener trabajo. Entonces, también cuando se fomentan las exportaciones, han aparecido pues empresas exportadoras, o sea, empresas, terrenos pues que ya no se cultivaban, ¿no? Proyectos económicos que han permitido que terrenos seriazos se conviertan pues en vergeles, ¿no? Y que produzca, eh, piensen ustedes en Ica, en la misma, en el norte, por ejemplo, arenales que se han convertido pues en vergeles gracias a proyectos de irrigación producto de la inversión del Estado, ¿no? Aquí en la zona, por ejemplo, de Trujillo, o sea, el gobierno ya anunció una tercera etapa de proyecto y eso significa que se van a irrigar más tierras y evidentemente eso va a significar que esas tierras se van a convertir en tierras productivas y muchas de los productos agrícolas que se van a cultivar, o sea, van a servir para aumentar, o sea, nuestro caudal exportador, ¿verdad? Con frutas que son requeridas en el extranjero, ¿verdad? Entonces, los países difunden, fomentan la cultura exportadora, la exportación resulta siendo también ventajosa a partir de que fomenta la competitividad. ¿Por qué? Piensen ustedes, ¿no? Estos tratados de libre comercio con China, con Estados Unidos, con Japón, con Canadá, vienen productos, tratado de libre comercio con Chile, imagínense, facilita, tenemos no solamente entidades financieras, tenemos centros comerciales, y esos centros comerciales necesitaban mano de obra, entonces hay jóvenes que están trabajando ahí, ha aumentado, ¿no? Y la mano de obra, el empleo, pero también el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, eso supone que haya competencia, ¿no? Vienen farmacias grandes, cadenas de farmacias y los mercados pequeños, las farmacias pequeñas, ¿qué hacen? Si es que no
se vuelven más eficientes. Si es que no mejoran, o sea, van a morir, van a cerrar, ¿no? Entonces, muchas veces las exportaciones, pues, claro, van a aumentar la competitividad, pero también va a significar si no creces, no innovas, vas a morir como negocio, vas a morir. Entonces es importante considerar que la competencia te pone en una situación en la que tú o mejoras, creces, te vuelves más eficiente, o si no vas a tener que verte obligado a cerrar. Este tratado de libre comercio con China ha ocasionado perjuicios y beneficios. La ropa y una serie de productos, por ejemplo, en el tema de vestidos, en el tema de ropa, en el tema de zapatos, ha abaratado, ¿no? O sea, ya ha aumentado la competencia. En el tema de, por ejemplo, de zapatillas, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era, o sea, era un niño y cuando teníamos que ir a comprar con papá y mamá, a comprar, por ejemplo, la ropa para el colegio, las zapatillas y los zapatos, habían dos o tres marcas de zapatos, ¿no? El tema de sandalias, yo recuerdo, pues, querías unas sandalias, muchos, pues, se compraban sus hawaianas, ¿no? O algunos, pues, se iban a las tiendas y habían unos artesanos que de las llantas viejas con, eh, con chavetas en mano, o sea, elaboraban lo que se llamaban los yanques. Entonces, o sea, esa era la oferta, ¿no? Hoy en día, pues ustedes imagínense, encuentren diferentes marcas de sandalias, es el verano, diferentes modelos, ya la cantidad, la competencia, productos que vienen de afuera, entonces tienes para escoger, ¿verdad? La oferta obviamente ha mejorado, la competencia, la cantidad y la variedad de productos, o sea, gracias a las exportaciones, ¿no? Entonces, las empresas tienen que mejorar, el mercado se vuelve mucho más competitivo y gracias a las exportaciones, ¿verdad? Ahora, con respecto a las exportaciones, si ustedes, si ustedes quisieran convertirse en exportadores, lo primero que hay que considerar es el producto exportable, ¿no? ¿Cuál es? Podrían ustedes elegir, ¿no? Como les dije, es fácil ahorita ustedes que están capacitándose, están formando. Bueno, veo a Jason, a Esperanza, a Enedino, a Eliseo, a Jesús, ya. Bueno, van a tener, aquí está Erika Pari, Patricia Salazar, muy bien, ya. Voy a chequear acá, no, debo pasar lista, pero directo a veces no vamos a la clase. Lo que pasa es que me llamaron de la coordinación para preguntarme si estaba conectado. Bueno, ustedes saben que hemos estado conectados. Eh, bien, a ver, yo estoy contando, aquí falta. Estamos todos, Esperanza, Jason, José Jason, Eliseo, Enedino, Jesús, Erika, Cris Coyagua, Esperanza García, Jesús Obregón. Ok. ¿Se fue la señal de nuevo? Ujú. Ah, ok. Bueno, debe seguramente la señal. Bien, estábamos entonces hablando sobre las exportaciones. Quisiera yo que ustedes
se familiaricen con el proceso exportador y con la importación. O sea, yo entiendo de que algunos jueces son un poco reacios porque siempre se justifican. Yo trato de entenderlos. Se justifican por el tema del tiempo, pero piensen ustedes, o sea, el curso es negociaciones comerciales y contratos internacionales. Entonces necesitamos pues que ustedes conozcan pues en que dentro de las negociaciones las exportaciones y las importaciones. Entonces el ejercicio de elaborar un expediente de exportación es muy útil para ustedes. O sea, no solamente debemos ser prácticos. Entonces, todos los documentos que se requieren deben formar parte del expediente de contratación. Y quisiera que sea pues un expediente lo más real posible, ¿no? Lo más real. Ustedes van a encontrar bastante material. Probablemente haya expedientes de exportación, pero la idea es ¿qué pasa, por ejemplo, si solamente les pido a ustedes que me presenten el expediente de exportación? Es copia y pega y todos los expedientes van a ser iguales. La idea es que ustedes lean el expediente, lean, ¿ok? Lean el expediente. Es como, por ejemplo, cuando hemos hablado del Tratado de Libre Comercio, o sea, yo les expongo el Tratado de Libre Comercio, es qué son los tratados de libre comercio, cuáles son, con quiénes tenemos tratado de libre comercio, ventajas, desventajas. Pero lo práctico es que ustedes tengan a la mano un tratado de libre comercio. Por eso el ejercicio que yo les di, lean un tratado de libre comercio, elijan y desarrollen una parte. Entonces ustedes de alguna manera eso teórico lo convierten en algo práctico porque ustedes están leyendo un tratado de libre comercio. Del mismo modo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un contrato de compra-venta, los contratos, y eso es que también tengo que mencionarles, ¿no? Cuando hemos hablado de los contratos no son formularios. O sea, algunos me han pegado formularios, me han puesto formularios. La idea es que el contrato identifique las partes, quiénes se están obligando entre sí, cuál es el objeto del contrato, ¿verdad? Y los compromisos que supone ese contrato. Y eso implica que cada una de las partes también van a firmar. Entonces, hay contratos que me han presentado a ustedes en blanco, o mejor dicho, formularios, no son contratos, y no ni siquiera la firma, ¿no? Ahora, otro tema es, cuando nosotros hablábamos de los contratos, el curso es contratos, contratación internacional, negociaciones comerciales, se refiere pues a contratos comerciales. Hemos dicho que hay contratos mineros, contratos bancarios, con una serie de contratos, hay contratos laborales y hay varios que me han presentado contratos laborales. O sea, mínimo contratos civiles podrían haber sido, ¿no? Pero los contratos son comerciales. Entonces, por eso tengan cuidado cuando presenten los trabajos. Después me reclaman ustedes y me dicen, ¿por qué me ha puesto 12, por qué me ha puesto 13? Porque el trabajo, pues, para que merezca 20, definitivamente tiene que acercarse a los parámetros que nosotros estamos exigiendo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con los trabajos, ¿no? Repito, yo les entiendo, sé que ustedes andan ocupados, pero tampoco se trata, puede, que el curso lo pasemos por agua caliente. O sea, ustedes vienen a aprender, ustedes pagan su plata para que se les enseñe, ¿no? Entonces uno se preocupa porque finalmente ustedes tengan las herramientas necesarias pues en su formación profesional que les va a permitir, por ejemplo, ser buenos administradores, ¿no? Algunos van a poner su negocio o son gerentes, ¿no? O van a ser gerentes de su propio negocio, ¿verdad? Aquí Jason me está reclamando, profesor, usted no especificó qué tipo de contrato, pero si el curso, imagínense ustedes si yo estoy tratando un tema determinado, se entiende que el trabajo tiene que tener mucha relación con eso, con el tema, ¿no?
Por ejemplo, estamos hablando de las exportaciones. El trabajo que les estoy dando tiene que ver con las exportaciones. O sea, si estamos hablando de contratos comerciales, como les dije, mínimo contratos civiles, y que me presenten contratos de trabajo, o sea, no, eso no tiene relación con el curso específicamente. Eso, bueno, lo verán en su curso de legislación laboral, ¿no? O derecho del trabajo. Entonces, allí van a ustedes hablar de los contratos de trabajo o contratos laborales. Entonces, van a presentar contratos de trabajo. Pero aún así, eh, bueno, no hemos hablado. Sí, contratos, por ejemplo, el caso del contrato de compra-venta internacional, así es. Estamos hablando de contrato de compra-venta internacional. El ejercicio va a tener que ver con eso. Bueno, pues eso ya pasó. Volvamos al punto, ¿no? Entonces, el expediente, repito, para que lo tengan claro, el expediente va a implicar o va a suponer que ustedes son las empresas exportadoras, la empresa exportadora. O sea, simulen que ustedes tienen una empresa que es una empresa exportadora, póngale un nombre y ustedes son el gerente. O sea, en los documentos que forman parte del expediente, o sea, otra cosa, yo no necesito que me den conceptos, ¿ah? Conceptos, definiciones. Yo lo que necesito son los expedientes, el expediente, ¿verdad? El expediente supone, por ejemplo, ¿no? Yo necesito, va a intervenir la SUNAT. O sea, yo necesito, por ejemplo, un documento una declaración jurada en la que yo determino el valor del producto que voy a exportar o hasta que voy a importar para efectos del pago del impuesto, ¿no? Las exportaciones, dicho sea de paso, no pagan impuestos, ¿no? Pero las importaciones sí. Yo necesito determinar, por ejemplo, ustedes, cuando tengan que exportar, tienen que tener un documento que acredite que el producto, o sea, la mercadería, el bien que ustedes van a exportar, tiene su origen en el Perú. Entonces necesitan un certificado de origen. Un certificado de origen. ¿Quién lo da ese certificado de origen? O sea, ese certificado de origen. Ya les estoy mencionando. El certificado de origen. ¿Correcto? O sea, necesitan ustedes mínimo certificado de origen. El certificado de origen, ¿dónde se adquiere? ¿Dónde se adquiere el certificado de origen? ¿Quién lo expide? Bueno, las cámaras de comercio generalmente. Por ejemplo, si usted está en Bagua, una fruta, por ejemplo, que va a exportar, que se produce solamente en esa zona. Entonces, para que ustedes exporten necesitan el certificado de origen. Ese certificado de origen lo va a expedir generalmente las cámaras de comercio de cada lugar, ¿no? No necesitan venir de Bagua a Lima para tener el certificado de origen, ¿no? Allá hay una oficina de la Cámara de Comercio que les expide ese certificado de origen, ¿no? De que ese producto, esa mercadería, esa fruta, o sea, tiene su origen en ese lugar, o sea, en el Perú, ¿verdad? Necesitan ustedes una declaración jurada del valor del producto que van a exportar. Entonces, hay una declaración jurada. Necesitan ustedes el contrato de compra-venta internacional. O sea, si ustedes van a exportar, se supone que ya hay un comprador, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, si es chino, filipino, taiwanés, indio, norteamericano, entonces el contrato de compra-venta, ¿correcto? Entonces, el contrato de compra-venta. Bueno, en el caso del certificado, el certificado, o sea, tiene cada entidad que lo expide, pues le establece un precio, pero no es definitivamente elevado, ¿no? Una declaración jurada, entonces la SUNAT, una declaración jurada, certificado de origen, el contrato de compra-venta. Y en el contrato de compra-venta debe estar tu empresa. En el contrato de compra-venta debes estar tú como gerente, ¿ok? O sea, no es que o sea, ahí, ¿cómo pueden hacerlo? Escanearlo nomás, ni siquiera van a imprimirlo, ni siquiera van a imprimirlo, o sea, no me lo van a presentar en físico, o sea, lo van a subir lo escanean, es fácil allí, tratan de colocar en la parte donde esté el nombre de la otra empresa, es su empresa de ustedes, ¿no?
y el nombre del gerente va a ser el nombre de ustedes, ¿cierto? La idea es que ustedes lean todo el documento, entonces así van a identificar y van a conocer la parte. Entonces, estamos hablando nosotros del contrato de compra-venta, estamos hablando nosotros de la factura, puede también formar parte del expediente, la factura, ¿verdad? El documento de pago, o sea, el documento de pago, el que está pagándote, por ejemplo, la empresa que está importando, que está pagando a ti, que tú eres la empresa que está exportando, ¿verdad? Necesitas, pues, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar por tierra? ¿Lo vas a llevar por avión? ¿En avión? ¿Lo vas a llevar en barco? Entonces, eso supone que tú tienes que haber contratado a la empresa que va a transportar el producto, ¿no es cierto? Es probable que tú tengas que almacenar tu producto porque inmediatamente si lo traes de Bagua, por ejemplo, para que lo lleves a la India, lo lleves a la China, lo lleves a la China, necesitas pues definitivamente contratar con un almacén. Entonces, hay hay un documento, o sea, un documento también que acredite que tú contratas en un almacén para almacenar tu producto, ¿no es cierto? Un certificado de depósito, una constancia de depósito, un contrato o un documento que es el conocimiento, la carta de porte o conocimiento de embarque, ¿no? Depende. La carta de porte si lo vas a transportar en un vehículo terrestre, o el conocimiento de embarque si es que lo vas a transportar en barco o en avión, ¿ok? Entonces, esos son documentos, o sea, son documentos básicos, ¿no? La factura, el contrato, el seguro, ¿no? El seguro. Si tú estás contratando un seguro para cubrir el riesgo que puede significar el traslado el traslado de tu mercadería, o sea, de la mercadería, ¿no? Eh, bueno, aquí me está pidiendo que le suba un modelo. Miren, ustedes tienen todo, ustedes en el buscador, ustedes pongan ahí, expediente de exportación. En la página web en la página web de, del MINCETUR hay también información, hay folletos que te ilustran cómo puedes exportar, cómo puedes importar. Y dentro de esos folletos hay modelos, ¿verdad? Entonces, el diseño de esos formularios, ¿dónde los encuentran? Ustedes ingresen al internet, pon ahí conocimiento de embarque, carta de porte, certificado de origen. Ustedes van a encontrar ahí. Y en esos documentos también hay expedientes. Simplemente si ustedes ponen ahí expediente de exportación, también ya hay expedientes hechos, no dudo. Hay expedientes de información. El tiempo, tienen una semana. O sea, es hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. No es algo nuevo que van a hacer. No es algo nuevo que vayan a hacer, como les digo, los documentos están allí, todos los modelos. Miren, ingresen ustedes expediente de exportación, ingresen al MINCETUR, hay cartillas para exportar, dice. Ustedes pueden poner ahí, a ver, ¿cómo se llama? Requisitos para exportar, ahí está. Cualquiera de las formas, y ustedes va a salir una cantidad de información. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes me formen un expediente. Unos van a presentar más documentación que otros, ¿verdad? Eso también. Entre más completo sea el expediente, obviamente la nota va a ser más, ¿no?
va a ser más. Entonces, ya les estoy diciendo detalles, estoy señalando los parámetros del trabajo para que, por favor, o sea, no después tengamos problemas. O sea, a mí me encantaría ponerles a todos 18, ¿no? 20, a todos, pero hay algunos que veo que se han preocupado más y trato por lo menos de que motivarlos, ¿no? Como le digo, el ejercicio busca que ustedes aprendan, ¿no? La parte práctica también. A ver, yo quisiera darle más tiempo, ¿no? Pero las clases, el próximo domingo vamos a hablar acerca de importaciones y vamos a pedir que ya organicen, por ejemplo, un expediente de importación. O sea, ahora ustedes se convierten en importadores. Ustedes, como no están acostumbrados a hacerlo, o sea, lo ven difícil, pero no, yo sé que en un rato ustedes lo van a armar. O sea, una tardecita y un momento lo van a armar al toque nomás, sentados en la computadora. Van a armar ahí su expediente, ¿no? Un expediente. Ya les he dado los documentos básicos, por lo menos, ¿no? El certificado de origen, ¿verdad? La declaración jurada del valor, el contrato, esto es importante, el contrato de compra-venta internacional, el documento de contrato de la empresa que va a transportar, o en todo caso, el documento o el título de valor conocimiento de embarque, o si es transporte terrestre, carta de porte, ¿verdad? Y la póliza de seguro. Hoy en día, por ejemplo, también existen hasta certificados seguros de crédito. Es decir, que también se puede cubrir el riesgo de que te paguen. O sea, que el empresario con el que tú contratas, si no te paga, o sea, el seguro cubre eso. Ya al final el seguro es el que se encarga, puede de demandarlo, de recuperar el dinero, pero al final a ti te cubre el costo, te cubre la deuda, ¿no es cierto? Aquí su compañera Cris me dice que quiere que le haga yo un expediente completo y lo suba. El ejercicio es para ustedes, jóvenes. Vamos a ponernos en ese plan de nuevo, en ese plan. O sea, al final, o sea, voy a hacerles el ejercicio, o sea, ya les estoy dando toda la información y ustedes tienen toda la información allí, no necesitan, tienen toda la información. Bueno, vamos a volver nuevamente a las excusas, jóvenes. El trabajo, si yo entendiera que es un trabajo complicado, no es un trabajo complicado, es un ejercicio, es un ejercicio. Es un ejercicio que lo pueden hacer en un rato, señor. ¿Ok? Bien, allí nos vamos a quedar, ¿ok? La próxima semana hablaremos sobre importaciones, sobre las importaciones, ¿ok? Bien, jóvenes, bien, amigos, nos despedimos.